Muy buenos días a todas y todos los presentes. Antes de dar inicio a esta ceremonia, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. En nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Arquitectura y Artes y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida al hito de inauguración del proyecto Conocimientos 2030, Conocimientos en Diálogo desde el Sur Austral. Saludamos muy atentamente a las autoridades que hoy nos acompañan. Al rector de la Universidad Austral de Chile, Dr. Hans Richter Becerra, a la Seremia de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, doctora Maite Castro, al vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de nuestra Casa de Estudios, doctor Milton Jiménez, al decano de la Facultad de Arquitectura y Artes, doctor Felipe Pinto, al prodecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor Luis Cárcamo, al prodecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Felipe Paredes, a las autoridades académicas, directores, directoras de institutos, docentes y público general. Sean todos muy bienvenidos. El proyecto Conocimiento 2030, Conocimientos en Diálogo desde el Sur Austral, diagnóstico institucional para la transformación de las humanidades, artes y ciencias sociales de la Universidad Austral de Chile, contribuyendo a los desafíos democráticos del país, tiene como objetivo impulsar transformaciones en las áreas del saber recién mencionadas para superar las brechas existentes en procesos académicos de gestión y vinculación, permitiendo establecer diálogos entre conocimientos, saberes y prácticas que permitan responder a los desafíos democráticos del país. El proyecto es ejecutado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Arquitectura y Artes y la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esta iniciativa se enmarca en el concurso Conocimientos 2030, etapa 1 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento. El desafío del proyecto Conocimientos 2030, Conocimientos en Diálogo desde el Sur Austral, es poder impulsar transformaciones en las áreas de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, que respondan a las necesidades regionales y del país. Para profundizar en esta línea, invitamos a la Seremia de Ciencias, Tecnología y Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, doctora Maite Castro, a dirigir unas palabras. Hola, buenos días a todos y todas. Además, aprovecho de disculparme por el atraso en esta ceremonia porque fue mi culpa. Bueno, quiero saludar especialmente al rector, muy buenos días, vicerrector, decano, prodecano y a todos quienes nos acompañan hoy día en este hito de inicio de este proyecto que nos tiene tan contentos y contentas desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Nuestros ejes transversales desde el Ministerio, desde que nos sentamos en esta casa hace ya 19 meses atrás, son la descentralización, promover la inter y la transdisciplina, promover la disminución de la brecha de género, y también promover la democratización de los conocimientos. En ese sentido, nosotros entendemos que para el desarrollo productivo sostenible de un país necesitamos promover la ciencia, pero no solamente la ciencia mal llamada ciencia dura o exacta, sino que todas las ciencias y todos los saberes, porque incluso las transferencias tecnológicas también causan impactos sociales en las comunidades, y eso tiene que ser abordado desde el mundo de las ciencias sociales y la humanidad. También entendemos que la creación como parte de la generación de conocimiento también tiene que estar dentro de este concierto, ¿no?, donde podemos llevar a un nuevo Chile con un mejor desarrollo productivo y una economía sostenible donde esté asentada en las bases de todos los saberes.
En ese sentido, les puedo contar que en los últimos años en Chile las personas dedicadas a la investigación y el desarrollo han ido incrementando en forma paulatina y constante. Y eso no lo vemos en las áreas de ciencias sociales, artes y humanidades. De hecho, solo el 16% de los investigadores e investigadoras en Chile pertenecen a lo que nosotros llamamos las HACs, las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Nosotros tomamos ese guante y entendimos también que estas eran disciplinas que en la creación de nuestro ministerio habían no estado tan adelante junto con las otras disciplinas. Y es por eso que tomamos una agenda fuerte en este sentido y nos comprometimos, ¿no?, a impulsar estos saberes. Nuestra agenda compromete varias aristas. Les voy a contar algunas. Por ejemplo, ya este año estamos en la segunda etapa de diseño del primer Instituto Tecnológico Público de Investigación, un ITP en convivencia y sostenibilidad social, que va a ser el primer ITP en Chile en humanidades, artes y ciencias sociales, y el primer ITP que va a estar bajo el alero del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Nos tiene muy contentos y contentas porque además este Instituto Tecnológico Público va a estar situado en regiones. Como ustedes ya saben, ya anunciamos otro que es el de litio y salares, que está bajo el alero del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el cual va a estar en el norte, así que estamos muy deseosos de que este ITP se encuentre efectivamente en el sur del país, además haciendo un guiño a los estudios y a todos los desafíos interculturales y de convivencia que han tenido estas regiones. Los conocimientos 2030 también son parte de nuestra agenda de potenciar las humanidades, ciencias sociales y las artes. En ese sentido, quiero contarles que estamos muy contentos y contentas. La macrozona sur fue ganadora completamente. Cuando me refiero a la macrozona sur, me refiero a mi jurisdicción, que corresponde a las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, adjudicando el 30% de los conocimientos 2030. Las 4 universidades del CRUCH que tienen asentamiento en nuestra macrozona sur adjudicaron conocimientos 2030, así que felicitaciones a la Universidad Austral de Chile, a la Universidad de la Frontera, a la Universidad de los Lagos y a la Universidad Católica de Temuco. Eso significa que aquí hay una masa crítica importante en estas áreas y en estas disciplinas, y eso también lo estamos tomando en cuenta en las decisiones que vamos a tomar en el futuro cuando se instale este Instituto Tecnológico Público, porque no podemos traer un ITP donde no haya masas críticas en estas disciplinas, así que por eso esperamos que esta sea la macrozona escogida. Los ejes estratégicos que empujan o que piden o que exigen el conocimiento 2030 a las instituciones son entre ellas la actualización curricular de pre y posgrado, lo que enfoca a un desafío que es muy importante para estas disciplinas y es la transferencia. Ayer en la tarde estuve dando una charla en la Universidad Católica de Temuco, donde me pidieron que hablara justamente de esta agenda. Y ustedes saben, la Universidad Católica de Temuco, usted la conoce bien, tiene un área disciplinar importante, ¿no?, fuerte en la investigación en estas áreas. Se quedaron sumamente impresionados cuando yo les mostré los números y les dije la transferencia de conocimiento en Chile. Cuando uno mira las áreas de ciencias sociales y humanidades es bajísima. O sea, lo que transferimos todavía es poco, porque somos buenos para generar conocimiento, pero nuestra transferencia todavía es baja, pero lo que estamos transfiriendo es tecnología. Y esas tecnologías tienen que ir acompañadas de investigaciones también en las áreas sociales. Tenemos que entender cómo las comunidades reciben estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, nos enfrentamos a tecnologías como la inteligencia artificial, donde nosotros estamos enfocados en este minuto como ministerio en levantar políticas que tengan que ver con el uso ético de estas tecnologías y cómo esto puede afectar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas. También este proyecto pide o exige que en su fase diagnóstica se enfoque, ¿no?, en realizar trabajo inter y transdisciplinar. Y aquí viene lo que estaba diciendo recientemente, que no solamente es potenciar las humanidades, ciencias sociales y las artes, sino también vincularla al trabajo que hacen otras facultades de otras disciplinas y otros quehaceres en las universidades completas. Y también vincularse a las comunidades, por eso está el enfoque transdisciplinar. También, por supuesto, un eje importante que es parte de nuestros ejes transversales, que es disminuir la brecha de género, porque estas áreas que muchas veces son pensadas que tienen una brecha de género menor, que por ejemplo las ingenierías, las tecnologías, las matemáticas, no es así. También tenemos una brecha de género importante en estas áreas del conocimiento y se espera que durante este diagnóstico ustedes puedan, ¿no?, establecer su propio diagnóstico interno y establecer políticas que vayan a disminuir la brecha, sobre todo durante el paso de la academia, y aquellas mujeres
mujeres que deciden quedarse dentro de la universidad haciendo investigación. Y por último, también potenciar ciencia abierta, que es algo que estamos haciendo desde el Ministerio y nos ha costado. Hay algunas universidades que se resisten un poco a este cambio, pero creemos que el conocimiento tiene que estar disponible para todos y todas. Y también la generación de sinergias. Y en ese sentido, a mí una de las cosas que más me gusta de los conocimientos 2030, que aunque hayan sido postulados por una sola universidad, involucran a muchas facultades, como es el caso de que está la Facultad de Filosofía y Humanidades, Arquitectura y Arte y Derecho y Ciencias Sociales, o Ciencias Jurídicas y Sociales. Y eso es lo que se repite en casi todas las universidades que fueron adjudicando, incluso las que fueron en consorcio, las que van solas. Lo que hace es que nosotros sabemos lo que pasa en las universidades, pasa un poco lo mismo que en el Estado. Trabajamos un poco en base a corralitos, a veces nos separamos un poco y nos cuesta cruzar la vereda al frente y colaborar con el vecino de la otra facultad. Así que felicitaciones también por este esfuerzo de juntar 3 facultades y además una macrounidad más que está territorialmente separada, que es la sede de Puerto Montt. Así que felicitaciones también por eso de nuestra parte. El proyecto Conocimientos 2030 en Diálogo desde el Sur Austral revive el alma fundacional de la Universidad Austral de Chile, donde el rector fundador Eduardo Morales comprende la importancia del trabajo interdisciplinario, teniendo en mente además impulsar el saber en todas sus disciplinas, entendiendo que solo así esta universidad sería la cuna de hombres y mujeres al servicio del desarrollo de este territorio, de Chile y también del mundo. Para finalizar, me voy a permitir citar un extracto de una publicación de un académico de esta facultad, del ex decano y académico Yanko González, en un artículo de él que se llama Contra el técnico bárbaro, remembranzas de una universidad humanista, de Eduardo Morales Miranda. Y la cita dice así: con todo, y esa es una de las provocaciones que instala como efecto en esta obra, refiriéndose Yanko a la obra del rector fundador, su empresa no es retrospectiva, sino prospectiva, pues se empecina por anunciar el futuro. El trabajo de su memoria, como política del presente, se arriesga sin tapujos a ponderar sus limitaciones pasadas y más allá a imaginar otra universidad posible. Que el desarrollo del proyecto Conocimientos 2030 en Diálogo desde el Sur Austral sea motor para anunciar un futuro próspero, de una universidad moderna que cultive el conocimiento en todas sus disciplinas y se enlace armoniosamente con el territorio. Mucho éxito y a través suyo, prodecano, quiero extender mis felicitaciones a la decana Alfaro y todo el éxito guiando a este tremendo equipo y que Conocimientos 2030 tenga larga vida y se enlace muy bien con el territorio. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la serena doctora Maite Castro. Del mismo modo, para hablar sobre la importancia institucional de este proyecto, invitamos al rector de la Universidad Austral de Chile, doctor Hans Ristel Becerra, a dirigir las palabras. Muchas gracias, muy buenos días, Seremi, qué bueno estar por su presencia y este importante discurso, vicerrector, prodecanos, decanos, invitados, colegas. Yo creo que estamos asistiendo a un evento que se encadena con un cambio estratégico importante de esta universidad. Recuerdo perfectamente cuando recibimos el desafío de la Dirección de Investigación a mediados del año 2014. Esta universidad, que siempre ha sido muy intensiva en investigación, ya ha generado una gran cantidad de conocimiento en términos de técnicas, patentes, tasas de publicación de proyectos. Era muy relevante en el escenario nacional, pero tenía una característica esta universidad. Tenía muchos proyectos individuales, ¿ya? De escala más o menos contenida, teníamos muchos proyectos de formación regular, los fondos de innovación para la competitividad, pero al final eran proyectos individuales o que agrupaban 2 o 3 académicos, llegábamos hasta un nivel típico de un proyecto anillo o proyectos asociativos relativamente contenidos. Sin embargo, hicimos una apuesta institucional muy importante, que era pasar a los proyectos de gran envergadura y proyectos consorciados. Esa apuesta hoy día nos tiene una posición bien interesante, donde hemos logrado adjudicar fondos prioritarios como Ideal, Ingeniería 2030, que fue una construcción en un modelo no consorciado, donde la Facultad de Ingeniería, en un esfuerzo combinado entre el GORE y la COFO en ese tiempo, genera un consorcio interno o un
consorcio unipersonal. La Universidad Austral toma todo el peso de un proyecto complejo y de largo alcance. Conciencia 2030, estamos en un consorcio con 6 universidades en total, liderado por la Universidad Austral de Chile, nos está yendo muy bien en ese proyecto, y ahora tenemos esta otra vuelta de un proyecto que en su inicio, cuando surge la idea de postular, hubo una discusión muy interesante en la comunidad intelectual del área de ciencias, de humanidades, de arte, de ciencias sociales, respecto a si nos presentábamos como consorcio o no. Y se decidió finalmente hacer un consorcio de facultad y ir solo como universidad. Y ahí hubo conversaciones con la Universidad Católica, con la Universidad de la Frontera, con distintas universidades, la Universidad de Magallanes, de hacer un consorcio sobre Austral. Y finalmente se tomó esta decisión valiente, porque cuando uno concursa en un sistema que lo que está haciendo es invitar a la formación de consorcio, la apuesta de ir solo como universidad es una apuesta muy valiente. Yo tuve mis dudas cuando conversábamos con los decanos, con las decanas, con el vicerrector, si esta era una buena estrategia, dado que esta línea, efectivamente, como decía nuestra Seremi, es una línea que los intelectuales y los académicos de esta área sienten que ha sido postergada por largo tiempo. Y por lo tanto era importante una posibilidad real de la publicación, y en ese sentido el hecho de estar aquí hoy día celebrando el inicio de la fase 1, que es la fase de estudios, benchmark, y que construye un horizonte de varios años para el pase de la fase 2, era una apuesta muy importante desde el punto de vista institucional. Pero hoy día, cuando analizamos la forma en que estamos haciendo ciencia en la universidad, con los núcleos que creamos también hacia el 2015, de investigación interdisciplinaria, hemos logrado cambiar la dinámica, donde la escala de investigación individual, con un laboratorio pequeño, con pocos alumnos, grupos de investigación bastante reducidos, existe, es parte del sistema. Pero hoy día, cuando uno viene a la Universidad Austral, tenemos varios proyectos que conectan facultades, que conectan áreas disciplinarias, que conectan sedes y campus, y ese ha sido un cambio bien radical de nuestra universidad que nos ha hecho mucho más fuerte. Y eso implica que en el ranking bibliográfico Chimago, la Universidad Austral de Chile está dentro del país en el lugar número 4, el año 21 y 22. Y ahora en otro ranking estamos quinto, es decir, entre 55 universidades estamos en el top 5% de producción científica en cuanto a paper y también patentes, porque se consideran componentes de innovación. Si no hubiéramos hecho esta apuesta de complejizar, de fomentar la interdisciplina, de consorciarnos, de hacer redes con otras universidades, probablemente no estaríamos en la situación de gran fortaleza que nos encontramos en el área de investigación, de desarrollo tecnológico, innovación artística en el contexto hoy día del país. El otro aspecto que es relevante es que efectivamente estas 3 facultades, siendo la Universidad de Arquitectura, o sea, la Facultad de Arquitectura es una facultad nueva, que ha logrado congregar muchos académicos bien notables, referentes en Chile, estudiantes muy entusiastas, ha tenido un desarrollo acelerado y por lo tanto está colaborando a la par con facultades mucho más antiguas como las ciencias jurídicas y sociales y por supuesto filosofía y humanidades, en varios temas. Estas 3 facultades están bien conectadas en diferentes niveles. Y por lo tanto acá lo que yo creo que tenemos que reconocer y hacer un esfuerzo por preservar, fomentar e incentivar es menos proyectos individuales, más proyectos colectivos, ojalá proyectos consorciados, siempre interdisciplinarios, transdisciplinarios, que nos permitan, y también multidisciplinas, que nos permita integrar o dialogar mejor con la forma de hacer ciencia del siglo XXI. La ciencia del siglo XXI ya no es una disciplina con un investigador y una de las alumnos. La ciencia actual es en redes, es en consorcio, tiene alcance internacional, tiene proyectos mesoterritoriales, interinstitucionales, y esa es la invitación que nosotros como directivos de la universidad vamos a insistir con nuestro vicerrector de investigación, desarrollo y educación artística, de usar capacidades de una manera mucho más integral. La gran pregunta del siglo XXI ya no son capaces de ser satisfechas con investigadores individuales, por más creativos que puedan ser. Las preguntas son cada vez más complejas, por lo tanto la multidisciplina, la interdisciplina probablemente entrega las mejores herramientas de respuesta. Además, es un país que efectivamente le ha costado mucho incorporar la dimensión humana en su modelo de desarrollo en términos de investigación. El número que nos señalaba la Seremi del 16%, la verdad es que hace unos 10 años atrás eran incluso mucho menos, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo como país, creo que estamos avanzando con distintos tipos de proyectos que apuntan a la incorporación
de nuevos proyectos integrados en humanidades, ciencias sociales y artes, pero también obligan en muchas líneas de investigación de proyectos de gran envergadura a incorporar la dimensión humana, aun cuando los proyectos tengan como fundamento la ciencia natural y exacta. Por ejemplo, el Fondo Ideal, el Fondo Áreas Prioritarias, tiene una dimensión humana muy marcada, muy productiva, donde hay académicos de esta facultad, como Gustavo Blanco, por ejemplo, estaba la Nahuel, que ahora está en la Universidad Argentina, y que aportan desde una dimensión importante. Así que otra forma en la cual las humanidades, las ciencias sociales y las artes se empiezan a incorporar a un desarrollo científico y tecnológico acelerado al país, es justamente haciéndose cargo de la dimensión humana de los proyectos. Hace unos 10 años atrás, como decía, se produjo un incremento importante del número de proyectos y publicaciones en esta área, ¿ya? Los números de mediados de la década pasada eran interesantes porque se produjo un crecimiento de esta área del conocimiento bien importante, pero que después de alguna manera entró una meseta, y ahora estamos al 16%, como decía la Seremi, pero hay que seguirlo impulsando porque en definitiva y al final del día la universidad no solamente forma científicos y técnicos de alto nivel, también forma personas, y la manera de formar personas integrales, buenos ciudadanos, con educación cívica, de una comprensión del tejido social, de la convivencia en sociedad, lo aportan las artes, la cultura, las ciencias sociales y la humanidad. Por lo tanto, la universidad tiene que ser más fuerte hoy día porque es claro que la sociedad en el mundo está muy tensionada por temas que son difíciles de solucionar, ¿no? Estas demandas por mayor equidad de género, mayor participación, mayor democracia, no es un tema de la Universidad Austral de este país, es un tema de la escala mundial. Y si hay alguien que puede colaborar en tener ciudadanos que se desarrollen más integralmente en línea con lo que ya anticiparon los rectores fundadores hace más de 70 años, es menos técnico y mejores personas, profesionales formados mucho más integralmente. Este tipo de generación de conocimiento lo que hace es que pone en contacto a los estudiantes de grado o grado con una mirada formativa distinta, que pone una cara de que son proyectos que van más allá de la educación de las carreras, proyectos internos que pasan a ser parte de la formación de la universidad. Eso es lo importante para el conocimiento de 2030, ingeniería de 2030 y ciencia de 2030, que cambian a la población. Proyectos de esta naturaleza que apuntan a cambios importantes en las mallas curriculares de pre y posgrado, efectivamente lo que hacen es que trascienden el horizonte de financiamiento y la universidad empieza a ser un pozo de también. Acá hay un desafío enorme que además tiene que dialogar muy finamente con otras demandas. Nosotros no solamente tenemos que incorporar principios y disciplinas en las mallas curriculares de pre y posgrado respecto del conocimiento, en diálogo, ¿cierto? Promoviendo la democracia en nuestros estudiantes desde la humanidad, la ciencia social y la arte, sino que también tiene que dialogar con la demanda que hay de que los estudiantes tengan más capacidades en emprendimiento, en transferencia tecnológica, en desarrollo de innovación, que nuestros estudiantes tengan más capacidades en entender los problemas de género en profundidad, que nuestros estudiantes además incorporen ese de sustentabilidad. Esta universidad ha firmado un convenio importantísimo como Race to Zero, y también APL1, que tuvo mucho éxito, firmamos APL2, el acuerdo de producción limpia de la universidad, donde esta universidad es líder. Bueno, una de las cosas que nos va a costar más cumplir es incorporar estos elementos en las mallas de pregrado. Porque eso significa que hay que hacerlo de una de dos formas. O todos nuestros académicos manejan los conceptos de género, sustentabilidad, democracia, desarrollo social, ¿cierto? Transferencia tecnológica, o tenemos profesores especializados que le hacen clase a muchos alumnos de distintas facultades, pero tenemos que llegar a incorporar todos estos elementos que van a surgir dentro del marco de este proyecto también a las mallas curriculares de grado por grado. Y eso es un desafío institucional mayor, ¿verdad? Que no depende de una sola literatura o de la rectoría o del instituto o de una escuela. Esta es una cuestión que vamos a tener que abordar transversalmente como institución y es uno de los desafíos más importantes en los cambios de los procesos formativos de nuestros estudiantes. Y esto lo vamos a empezar a conversar y a dialogar en distintos espacios de la universidad, porque este no es un problema de la CIC o de la dirección de pregrado, es un problema de un cambio de paradigma en la forma de lograr que nuestros alumnos sean ciudadanos integralmente formados y mucho más competentes más allá de la disciplina. Vaya desafío, porque así no lo hemos hecho. Esto implica cambiar la forma en que abordamos la incorporación de conceptos y desarrollo disciplinario como los que están contenidos en este proyecto,
en la manera de formar a nuestros estudiantes. Y esa tarea, queridos colegas, va a ser uno de los desafíos mayores en términos de cómo le vamos a enseñar a nuestros alumnos en 2 años, 5 o 10 años más. ¿Va a ser como lo hacemos ahora, como lo veníamos haciendo? ¿O va a ser de esta manera más integrada, más transversal, con ciertas capacidades bien definidas, que probablemente es una caja de herramientas que tenemos que diseñar entre todos, ¿cierto?, que tienen los 5 o 6 tópicos de desarrollo integral? Y eso es recuperar la Universidad Fundacional, es recuperar la Universidad de los Morales Miranda y alejarnos de esta hipersegmentación del conocimiento y de este trabajo aislado. Por eso que estos proyectos son tan importantes, porque estos proyectos hacen dialogar a los académicos y los estudiantes de distintas facultades, y por lo tanto este proceso, que es un tremendo desafío, se facilita. Así que enhorabuena, tenemos proyectos de la promesa, volver a felicitar la valentía de nuestros directivos, tanto de la PINCA como de las facultades, en decir, vamos a ir solos, tenemos la madurez y la capacidad suficiente para publicar este proyecto, y ahora viene un desafío muy importante, porque en el fondo el diagnóstico, la línea base, el benchmarking que eso va a hacer, va a definir probablemente la próxima década de trabajo, así que hay un desafío acá enorme realmente de que estos estudios iniciales de prospectar el desarrollo del conocimiento en las ciencias sociales, humanidades, las artes para esta universidad en la próxima década, si el diagnóstico de estos 10 meses realmente no logramos llegar a una buena prospección, va a generar dificultades no hoy, mañana. Entonces hay que tener una mirada acá de muy largo plazo y ese es otro desafío. La universidad también se debe pensar en términos de décadas. Tenemos hartas tareas. El equipo de experiencia está disponible con la Secretaría de Investigación para apoyar el exitoso desarrollo de este proyecto, así como lo hemos hecho con el Frontal, con Ingeniería 2030, con Ciencia 2030 y ahora con Conocimiento 2030. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad Austral de Chile, doctor Hans Richter. Esta primera etapa del proyecto Conocimiento 2030 es un desafío institucional importante para nuestra casa de estudios. Trae consigo una serie de acciones que permitirán diagnosticar las áreas de las humanidades, artes y ciencias sociales y así proyectar mejoras en estos ámbitos, además de relevar la importancia de la articulación de estas 3 áreas del conocimiento que dirigen este proyecto. Para dar cuenta de la importancia institucional de este proyecto, invitamos al vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, doctor Milton Jiménez. Gracias. Buen día a todas, a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, con harta fe y esperanza respecto a los resultados que nos muestre este proyecto. La verdad que venía por acá pensando un poco sobre qué contarles respecto a la importancia de este proyecto. Y quiero partir un año atrás en realidad. ¿Y por qué un año atrás? Porque, como lo decía la Seremi, como lo decía el doctor, la universidad, no solo la Universidad Austral de Chile, sino que en general las universidades internacionales han estado modeladas en su generación de conocimiento por el entorno, por las directrices que bajan de los ministerios, por las directrices que nos entrega antiguamente CONICYT con el financiamiento de la investigación. Y si bien para nosotros como universidad nuestro mandato institucional nos indica que la generación de conocimiento en todas las áreas tiene igual relevancia, en la práctica no las hemos desarrollado con el mismo énfasis que quisiéramos desarrollar, por una cuestión de entorno. Entonces me remonto un año atrás porque cuando asumimos la vicerrectoría nos pusimos como uno de los desafíos importantes poder trabajar con todos. Ese es un concepto que en la vicerrectoría se escucha todos los días. Nosotros trabajamos con todos los que quieran trabajar con nosotros también. Y en ese sentido empezamos o particularmente me puse el desafío de empezar a conocer otros ámbitos del cual yo no conozco disciplinarmente. Yo soy biólogo, ecólogo de bosque. Y le pedí, por ejemplo, al decano Pinto que me invitara a actividades de su facultad. No puedo ir, por supuesto, a todas, pero fue una clave que tenía que ver con el trabajo de creación audiovisual, donde desde la vicerrectoría identificamos potenciales que empezamos a apoyar de distintas formas.
Y eso lo empecé a hacer en otras facultades, también por ingeniería, qué sé yo, lugares que yo no conocía atrás. Pero descubrí un mundo que para mí simplemente era desconocido. Y fue entendiendo la complejidad de la universidad. Y entonces, con esa mirada de generación de conocimiento transversal, que es el mandato que tengo yo como vicerrector, empezamos a pensar fórmulas. Bueno, ¿cómo empujamos esto? ¿Cómo se hace? Y no hay nada escrito, pero coincidió un momento político muy interesante en nuestro país. Hay un mandato del presidente Boric, que está ejecutando de muy buena manera el Ministerio de Ciencia, que tiene que ver con el desarrollo de estas otras áreas que históricamente han estado un poco más relegadas, ¿no? La societaria Gainza ha tenido un enorme desempeño en impulsarlas, las HACs en general, ¿no? Y desde ese momento entonces empezamos a interiorizarnos sobre aquellos fondos e iniciativas que podían empezar a ayudarnos a empujar estas áreas. Y así un año atrás nos reunimos con la CEREM, en la oficina de la CEREM, con la societaria Gainza, a conversar sobre estos temas. Estaba el ex decano Mancilla, por esa reunión, de otras facultades. Y apareció la oportunidad, o vimos la oportunidad, de enfrentar un concurso como este, ¿no? Que tenía por objetivo justamente cubrir esta necesidad que estábamos identificando desde la vicerrectoría. Y desde hace un año atrás entonces que nos pusimos a trabajar internamente en la vicerrectoría con las facultades. Invitamos a varias facultades, a un grupo de trabajo, pusimos ejecutivos a disposición. No todas las facultades que invitamos inicialmente pudieron participar, como nos tendrían que hacer, pero finalmente se formó un equipo con una visión común, ¿no? Que aprovecha esta oportunidad de manera magnífica. Se presenta un proyecto que incluye 3 facultades y que lo que busca es mirarnos a nosotros mismos cómo lo estamos haciendo, pero también preguntarnos cómo lo queremos hacer. Y ese es el gran desafío que nos entrega este proyecto o esta oportunidad. Preguntarnos cómo lo queremos hacer. Hoy día los desafíos del país nos indican que debemos fortalecer la pertenencia territorial de nuestras acciones. Es también nuestro mandato fundacional, ¿no? Esta universidad se creó para construir región y país. Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo de la humanidad, de las artes, de las ciencias sociales? Yo espero que esta primera etapa nos ilustre cómo lo estamos haciendo, pero también nos muestre dónde están esas puertas semiabiertas y que nosotros podemos empujar para avanzar con fuerza. Hay un elemento, fíjense que dice conocimientos en diálogo desde el sur austral. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el diálogo? Y fíjense que tiene un sentido mucho más profundo que el solo título. Cuando hablamos de conocimiento en diálogo, estamos hablando de un conocimiento con pertinencia, con interacción con el medio externo, con actores relevantes de la sociedad. Y es así como, por ejemplo, la etapa 3, si no me equivoco, de este proyecto, fuertemente se trabaja con un comité asesor externo que incorpora actores sociales relevantes, ¿no? Desde comunidades dirigentes, organismos del Estado, etc., ¿no? Y por lo tanto tiene mucho sentido para nosotros como universidad impulsar el desarrollo del conocimiento con esta conexión real a lo que somos mandatados día a día, a esta conexión con la mirada del futuro, pero además con lo que nos demanda el país. Yo quiero, sin duda, yo lamenté no esté la decana, ¿no? porque conversamos mucho este tema con la decana, aprendí mucho conversando con ella, pero quiero aprovechar de felicitar a la decana a través de usted, prodecano. Pero me siento muy contento de que tengamos esta etapa 1 en la mano, pero principalmente porque lo visualizamos como una gran oportunidad. Este proyecto puede cambiar nuestra universidad. Este proyecto puede cambiar la forma en que enfrentamos el desarrollo del conocimiento desde las humanidades, las artes, las ciencias sociales. Nos puede dar una visión probablemente que está infiltrada, escondida entre nosotros, pero que no hemos creado como comunidad. Yo creo que ese es el paso importante. Crear una visión común desde estas áreas para proyectar la universidad en las próximas décadas. Insisto, es una muy linda oportunidad. Desde la vicerrectoría estamos
muy disponibles para seguir apoyando. Ya lo hemos hecho a partir de, yo creo que han sido señales importantes, ¿no? A partir de proyectos de innovación. Nosotros como universidad tenemos 2 proyectos de innovación grandes, los INES. Desde ahí, por ejemplo, hemos tratado de apalancar recursos y entregar recursos a áreas que no necesariamente son asociadas a innovación. Habitualmente pensamos en innovación como el tornillo, el microchip, el robot, la tecnología. Pero resulta que en esta universidad, en esta facultad, en muchas facultades, hay mucha innovación social. Nosotros hacemos mucha innovación social y no lo veamos, no lo declaramos institucionalmente, pero lo hacemos, ¿sí? Y personalmente me gustaría mucho empujar desde estos proyectos INES esa línea de trabajo de innovación social. Creo que hay mucho espacio para levantarla desde este proyecto del conocimiento 2030. Y vamos a seguir entonces generando acciones, ¿no? Desde los concursos internos que están financiados con estos proyectos hasta generar un núcleo de trabajo, ¿no? Un núcleo transdisciplinario, interdisciplinario como lo que ya tenemos, pero en áreas de innovación social. Creemos que es un paso que hay que dar con fuerza. Tenemos la oportunidad, el espacio, los recursos para hacerlo y esperamos además, por supuesto, contar con ustedes para que eso se haga realidad. Así que, de nuevo, felicitarlos a todos y les insisto, aprovechemos esta oportunidad para crear una visión institucional que nos conduzca a la generación de conocimiento del futuro. Gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, Dr. Víctor Jiménez. El proyecto Conocimiento 2030, Conocimientos en Diálogo desde el Sur Austral, presenta dentro de sus propósitos fundamentales el poder diagnosticar el desarrollo de los campos asociados a las humanidades, artes y ciencias sociales de manera inter y transdisciplinaria. De esta forma se posibilita la identificación de brechas a nivel de modelo educativo, actividades de investigación y de vinculación territorial. A continuación, invitamos al prodecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor Luis Cárcamo, quien nos dará un saludo en nombre de la directora del proyecto Conocimientos 2030, doctora Karen Alfaro Monsalve, que el día de hoy no pudo estar presente. Gracias, Carolina. Hola a todos y todas. En principio, claro, este lugar debería estar Karen, lo mencionaba la Serena y lo mencionaba Mirko. Ella fue el motor de esta iniciativa junto al decano Pinto, a Latín. Y les transfiero ese saludo cariñoso de parte de ella, mientras armábamos un poco la idea que íbamos a acompañar en este saludo. Karen nos planteaba a mí y a Asunción una suerte de partida o arranque gramsciano, en el que planteáramos la idea de que el campo hegemónico de la ciencia o del conocimiento que se pone en juego en esta oportunidad, y un poco también lo decía la Seremi de ciencia. La oportunidad no es una oportunidad milagrosa, sino una oportunidad necesaria justamente para compensar espacios que son necesarios en el desarrollo de la academia. Y es una oportunidad que nosotros vemos con mucha esperanza, digamos. Cuando se dio la adjudicación, en realidad nos celebramos bastante en el equipo de Caracura, porque más aún pensando en los contextos actuales de la universidad, viene a ser como un bálsamo y una posibilidad de mirar con perspectiva de futuro lo que va a suceder en la Universidad Austral. Yo soy testigo de la caída del meteorito en el año 95, como siempre lo digo, estábamos estudiantes con Mauricio, y con 2 tablas y 4 gráficos nos mostraron cómo éramos deficientes en términos de producción de conocimiento y en términos de matrícula. Hoy en día nos presentamos, y creo que todas las facultades que formamos parte de ese consorcio, con datos muy diferentes en ese sentido. Y a nosotros en particular nos costó mucho reconstruir, digamos. Sobrevivimos a esa caída del meteorito a las carreras de antropología y periodismo, con bastante suerte, digamos. Y a partir de ahí se volvió a reconstruir la facultad. Este ingreso o arranque gramsciano de la disputa de la hegemonía del conocimiento
y de poco, el saber es poder. Cuando la academia lo plantea, yo veía con una cierta dificultad. Mi aproximación a la filosofía política es escasa, creo yo, al menos con bastante autocrítica, si lo planteo. Me recuerdo también en esos años, porque un día tocaron a mi puerta dos compañeros de facultad. No, de facultad, uno de facultad, uno de antropología y otro de ingeniería. Y llegaron a reclutarme con un documento pesado, que me lo leí y no entendí mucho, digamos. Y lo que hice fue ir a internet esa noche, ingresando a ciertas ventajas que tenía para poder navegar dentro de la universidad con los amigos computines. Francisco se abría al fondo. Y investigué sobre hegemonía, Gramsci y qué era lo que estaba detrás de todo ese documento. Me ayudó más la internet que el documento pesado con el que me andaban reclutando. Mensaje para los amigos que hacían ese trabajo entonces. Pero efectivamente es así. Lo que está en juego acá es harto más que una oportunidad de tener proyectos. Es la oportunidad de construir colaborativamente, de juntar a tres facultades que no necesariamente se parecen tanto como podría verse desde afuera, sino que tienen que adquirir un compromiso de colaboración. Y no solo de cooperación, quiero recordar ahí también, en esos años yo pasé a estudiar un magíster en informática educativa, y uno de los profesores me enseñó la diferencia entre cooperar en una cadena de montaje para hacer un producto y colaborar para construir en conjunto. Y me mandó a leer a Leontief, constructivismo social, para que terminara de entenderlo. Yo creo que ese es el desafío de este proyecto hoy. Efectivamente, que estas tres facultades, que a ojos de un afuerito se parecen, seamos capaces de, en realidad, en estos próximos años, Dios mediante las publiquemos en la próxima etapa, seamos capaces de colaborar, y no solo de construir algo en una cadena de montaje, no solo de hacer más paper, sino que efectivamente el conocimiento 2030 sea algo distintivo, vinculado al territorio y resultado de las mentes y cabezas, no solo de la universidad, sino también de los actores sociales que nos abrazan cada día en nuestro quehacer. Así que esas son las palabras de bienvenida. Reitero el saludo de la decana Alfaro, que estoy seguro que, aunque está viendo la transmisión, lamenta no estar acá. Y los invito a celebrar este conocimiento 2030 y a hacerse parte de este conocimiento 2030. Las puertas de la facultad y de las tres facultades van a estar siempre abiertas para recibir colaboración y no solo cooperación. Eso. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor Luis Cárcamo. Para presentarnos las distintas líneas de acción que tiene este proyecto, invitamos a la coordinadora ejecutiva de esta instancia, Valentina Jara, a presentar. Bueno, primero saludarlas a todas y a todos. Tal como comentaba Carolina, hoy día la idea es presentarles muy brevemente cuáles son las principales líneas de acción y el horizonte que nos espera en este próximos 10 meses de desarrollo del proyecto. En términos generales, ¿cierto? A modo de antecedente, ya lo hemos comentado tanto por nuestras autoridades como en la presentación que ha hecho Carolina. Este proyecto se enmarca, ¿cierto?, en la convocatoria de los conocimientos 2030, tiene una duración de 10 meses y fundamentalmente involucra el trabajo articulado, ¿cierto?, de nuestras tres facultades. En términos de objetivos principales, tal como comentaba nuestra Ceremi, ¿cierto?, la convocatoria tiene estos 6 ejes estratégicos que nosotros buscamos abordar durante los 10 meses a través del diagnóstico, como finalmente del plan estratégico, y a partir del cual emana, ¿cierto?, nuestro objetivo principal, el cual, como pueden ver en la lámina, ¿cierto?, tiene que ver con el fomento de estas transformaciones en las áreas de las humanidades, las artes, las ciencias sociales
y fundamentalmente para superar las brechas no tan solo a nivel del modelo educativo, formativo, sino que también en términos del desarrollo de la investigación, la creación artística y fundamentalmente la vinculación con el medio. Lo cual, cierto, nos va a permitir efectivamente poder dar respuesta a las necesidades de nuestro territorio, pero también a los desafíos democráticos del país. En términos de metodología, cierto, y plan de trabajo, muy brevemente comentarles que la metodología del proyecto busca una articulación no tan solo de los ejes estratégicos que ya comentábamos, sino que fundamentalmente de 3 niveles o 3 dimensiones de análisis que son las que ustedes pueden ver ahí. En un primer lugar, cierto, a nivel de modelo educativo, formativo, cierto, el enfoque curricular que tienen tanto nuestras carreras de pregrado como posgrado. En un segundo nivel, cierto, el desarrollo de la investigación y la creación artística. Y finalmente, todo aquello relativo a la vinculación inter y transdisciplinaria. Estos 3 niveles, cierto, estas 3 dimensiones de análisis se articulan a su vez con 6 nodos críticos que son los que ustedes pueden visualizar. Estos nodos críticos, ¿cierto?, corresponden a áreas, ¿cierto?, del quehacer de la generación de conocimiento que ya se desarrollan en nuestra institución, tanto por las carreras de pre o posgrado, como también por nuestros académicos y académicas. ¿Sí? Como pueden ver ahí, tenemos derechos humanos y memoria, género y diversidades, patrimonio e interculturalidad, ruralidad, políticas públicas y finalmente, imaginarios y narrativas transmedia. La articulación, ¿cierto?, coordinada de estos ejes estratégicos, dimensiones de análisis y los nodos críticos nos van a permitir levantar, ¿cierto?, el diagnóstico institucional y permitirnos caracterizar cuál es el estado de las humanidades, las artes y las ciencias sociales en nuestra institución. Identificar brechas, ¿cierto?, y en función de eso, levantar un plan estratégico que nos permita abordarlas. Ya para ir finalizando, ¿cierto?, esta presentación es muy breve, comentarles cuál es el plan que nos espera para estos próximos 10 meses. Como pueden ver, el proyecto, ya lo hemos comentado, involucra 2 grandes procesos, ¿cierto? El primero, el más extenso, tiene que ver con el desarrollo de una etapa de investigación diagnóstica, ¿cierto?, levantar el diagnóstico institucional, el cual nos va a permitir luego, a la parte final, la segunda etapa, ¿cierto?, el plan estratégico. Lo cual esperamos, ¿cierto?, ya de implementación de este plan estratégico en una segunda etapa de la convocatoria que tanto como han comentado nuestras autoridades esperamos, ¿cierto?, adjudicar. Me gustaría enfatizar, ¿cierto?, que la primera etapa, la más extensa, que es la que estamos ya desarrollando, el diagnóstico, involucra no solo un análisis de la normativa, de nuestros procesos y reglamentaciones internas, sino que fundamentalmente la vinculación también con entidades y organizaciones del territorio, ¿cierto?, que es la etapa número 2 que ustedes pueden ver ahí, que tiene que ver con diálogos con el territorio. En la tercera etapa, ¿cierto?, de este diagnóstico viene la socialización y validación de esto, pero de la mano también, como pueden ver en las primeras columnas, del desarrollo de colaboración internacional, como también de un análisis de la experiencia comparada. Hemos identificado, ¿cierto?, instituciones referentes tanto a nivel nacional para la identificación de brechas, como también instituciones referentes de carácter internacional en términos de identificación de buenas prácticas. El desarrollo de estas actividades en su conjunto, ¿cierto?, buscamos que nos pueda permitir levantar un plan estratégico oportuno y que nos permita efectivamente abordar estas brechas que nos van a generar las transformaciones, ¿cierto?, tan necesarias y urgentes para el desarrollo de las humanidades, las artes y las ciencias sociales en nuestra institución. Eso, muchas gracias. Agradecemos a Valentina Jara, coordinadora ejecutiva del proyecto. En el marco de este hito inaugural del proyecto Conocimiento 2030 y buscando generar una reflexión sobre estas áreas del conocimiento, damos inicio a la charla denominada Los 3 momentos de las humanidades: adecuación, crítica y subjetivación. Transformaciones en las humanidades, artes y ciencias sociales para responder a los desafíos actuales, desarrollada por el invitado especial de esta jornada, doctor Rodrigo Carmi Bolton. Profesor, por favor. El doctor Rodrigo Carmi Bolton es investigador adjunto del Observatorio de Neorracismo, IPS, y
doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y profesor del posgrado de Filosofía de la misma institución. Sus líneas de trabajo incluyen el pensamiento de Averroes y el averroísmo, teología política, modernidad, siguiendo los trabajos de esas áreas, ¿cierto? Entre otros. Sin más preámbulos, invitamos a dar inicio a esta charla al doctor Karen. Bienvenido, muchas gracias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por venir y por quedarse, por soportar esta charla. Quiero agradecer también la invitación y felicitar también por la realización de este proyecto, ¿no? Quiero saludar a las autoridades. Quiero felicitar también y agradecer a Karen, que me avisó que no pudo venir. Y a Valentina también, que ha estado como muy pendiente de que yo no me pierda en los circuitos de la ciudad. Bueno, lo que les voy a ofrecer en realidad es un conjunto de reflexiones un poco fragmentarias, pero que tienen una hipótesis de fondo, ¿ya? Y que de alguna manera tienen que ver con el trabajo que yo también realicé. No es solamente una reflexión teórica, es también un trabajo que yo realicé en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile cuando me tocó ser director de investigación de la facultad en plena pandemia. Y bueno, ahí se generaron una serie de reflexiones interesantes y es un poco lo que les quiero presentar acá, particularmente a propósito de las humanidades, ¿ya? ¿Se escucha bien o no? Sí. Modifiqué un poco el título de la conferencia y en realidad quedó como el devenir de las humanidades, sin ningún subtítulo entre medio. Lo voy a dividir en 5 partes o 4 partes específicas y después vamos a abrir un poco la conversación, ¿no? Porque, primer punto, desplazamiento. El primer punto del desplazamiento se llama desplazamiento y hace referencia justamente a la hipótesis que quiero presentar, ¿no? Desde que Bill Readings desarrolló su crítica a la Universidad de Excelencia, modelo neoliberal que en Chile conocemos bajo la figura de la Universidad de Calidad, múltiples trabajos han redundado en esta misma idea, mientras la misma neoliberalización de la universidad moderna se consuma. En este sentido me interesa un asunto más general que concierne al devenir de las humanidades. La hipótesis que quisiera sostener es que el declive al que hacemos referencia siempre respecto de las humanidades y que se expresa en las diversas formas de retroceso de su financiamiento a nivel mundial, de su ausencia en la discusión pública y sobre todo en la transformación en la forma de un currículum suntuario, es decir, preparatorio y general para carreras diversas sometidas al pedagogismo prevalente, no tiene que ver con su poca rentabilidad simplemente, como de manera habitual se esgrime, sino más bien con una operación de sustitución que había desplazado a las humanidades por otras disciplinas que vienen a suplir la otrora función antropogénica que esta última tenía. Las ciencias gerenciales o la episteme gerencial, el paradigma gerencial como nuevo dispositivo de subjetivación, vendría a suplir en la época contemporánea lo que otrora había hecho las humanidades, ¿no?, como mecanismo de subjetivación, ¿no?, y construcción de la ciudadanía, en el fondo, ¿no? En ese sentido es necesario considerar a las humanidades no solamente como un conjunto de saberes inanes a la constitución de la subjetividad, sino al contrario como los mecanismos fundamentales, ¿no?, en la configuración de la otrora república. Las humanidades fueron el conjunto de saberes que en un determinado momento produjeron al ciudadano en tanto sujeto estatal nacional y que hoy experimentan un declive decisivo, no tanto por la exigencia de rentabilidad,
sino que el conjunto de saberes que sustituyeron la función de las humanidades modernas, ¿no?, funcionan bajo el paradigma gerencial, que son los que articulan los nuevos procesos de subjetivación y que constituyen ya no al ciudadano como al empresario de sí al interior de una trama económico-gestional. Desplazamiento, entonces, entre las humanidades modernas que inscriben a los cuerpos al interior del imaginario estatal nacional, a las nuevas humanidades, llamémosles así, nuevas humanidades, ocupadas por las ciencias gerenciales, que articulan a los nuevos cuerpos al interior del devenir del capital. Me parece importante poner de relieve este desplazamiento, ¿no? Es decir, el declive de las humanidades en el fondo tiene que ver con el declive de la República, con la implosión de la República, ¿no? Entonces, me parece importante poner de relieve este desplazamiento porque en mi lectura el conflicto al que asistimos en las universidades y en su forma de financiamiento no consiste en una hegemonía del paradigma de las ciencias naturales por sobre de las ciencias humanas como habitualmente se piensa, ¿ya? De hecho, yo diría que las ciencias naturales también, sobre todo en su dimensión especulativa, entiéndase, toda la reflexión sobre el Big Bang, sobre la creación, etc., ¿no?, sobre los protones, etc., pero reflexiones, ¿ya?, también están siendo asediadas por el paradigma gerencial que les exige una funcionalización, ¿no? Entonces aquí hay algo muy interesante, que es que el paradigma del siglo XIX, ¿no?, claro, efectivamente instalaba la idea de que las ciencias naturales imponían su hegemonía, como decía aquí el prodecano, ¿no?, sobre las ciencias humanas. Y claro, una respuesta a eso fue la emergencia precisamente y la invención de las ciencias humanas, por ejemplo, en la Alemania de Dilthey, ¿no? Dilthey inventa prácticamente la ciencia humana precisamente en una crítica muy furibunda y muy decisiva, ¿no?, a la aplicación del paradigma naturalista a la hora de pensar en los fenómenos sociales, cuyo referente era precisamente Francia y la sociología, ¿sí? Bueno, a propósito de eso voy a decir unas cosas bien terribles sobre Dilthey, pero es necesario. En ese sentido, las humanidades y las mismas ciencias naturales se enfrentan, como digo, a un mismo problema, la episteme gerencial, en el que se juega el capitalismo cognitivo de las universidades de excelencia problematizadas por Readings. En ese sentido, el estatuto del ser, que era común a las humanidades y era común también a las ciencias naturales, por lo menos hasta el siglo XIX, se modifica hacia la funcionalización que introduce el deber ser y los parámetros para medir a las humanidades que en su momento aún remitían a la primera forma ontológica, derivaron en el paradigma de la segunda forma ontológica, la funcionalización. Con esto, las humanidades, cuyo centro era justamente la idea del hombre considerado como sujeto del pensamiento y por lo tanto la referencia a la ontología del ser, quedan desplazadas por la nueva episteme gerencial que no responde a la lógica de la sustancia, sino a la de la función. Podemos decirlo en la forma en que nos plantea la hermosa artista Guadalupe Santa Cruz en un pasaje de uno de sus textos ensayísticos, y justamente estoy citando un ensayo y no un paper, ¿ya? Dice Guadalupe: somos hijos del mestizaje de lenguas encontradas y somos hijos de la gramática de Bello, de su lengua depurada. Buscamos solo bordear el riesgo que encierran las palabras. La postdictadura suscitó un despliegue de estrategias para sobrellevar aquel peligro, para impedir la detonación de la lengua y tornarla en gramática eficaz, mediante la cual se remodelaron, se rediseñaron, dice la empresa comunicacional de Fernando Flores, los lugares sin inventar las cartografías. Cierro la cita. El pasaje de Santa Cruz, en este sentido, es muy impresionante, porque desde su lectura todo consiste en situar el problema de la lengua, donde precisamente se asienta la cuestión de las humanidades, ¿no?, en un desplazamiento decisivo que va desde la gramática de Bello al, entre comillas, rediseño de Fernando Flores y la cibernética, ¿no? Entonces, la lengua, por así decirlo, totalmente domesticada, ¿no?, impedida de detonarse, como dice Santa Cruz, en la medida en que ha sido desplazada en dos momentos epistémicos muy particulares,
el primer momento del orden republicano, que es el orden de las humanidades clásica, la gramática de Bello, y el segundo, el rediseño de Fernando Flores, que sería la época neoliberal. Pero son dos maneras, por así decirlo, de, ¿no?, contener la potencia de la palabra, ¿no?, la detonación, como le llama Guadalupe. En otras palabras, son dos maneras, son dos momentos de subjetivación. La subjetivación del ciudadano, situado, inscrito en la República, y la subjetivación del emprendedor, situado en la globalidad del capital. Vamos a un segundo punto. La cuestión antisemita, llamémosle así. El problema del antisemitismo. En su libro Orientalismo, el intelectual palestino Edward Said trazó una verdadera arqueología de las humanidades. La cuestión decisiva del análisis de Said es que las humanidades estarían atravesadas de orientalismo en la medida en que habrían supuesto una concepción del hombre en cuanto sujeto que siempre estaría en clara diferenciación respecto de los otros, que según la frase de Marx citada por Said en el epígrafe de la obra, no pueden representarse a sí mismos y por lo tanto tienen que ser representados. Las humanidades habrían sido una invención europea orientada a articular un proceso de subjetivación colonial. En ese sentido, la indagación de Said es fundamental para desarticular el horizonte moderno de la universidad y de sus humanidades. Si estas últimas funcionan en la metrópoli para subjetivar al ciudadano, su operación en el campo colonial se orienta a subjetivar al colonizado. Al estar atravesadas de orientalismo y en la medida en que este último concierne un preciso dispositivo de subjetivación, las humanidades modernas, ¿no?, estuvieron completamente comprometidas en los procesos imperiales de las potencias europeas. Es precisamente este horizonte el que da lugar a la universidad moderna de tipo kantiano, donde según Kant, ¿cierto?, en el conflicto de las facultades, ¿ya?, la facultad menor, en este sentido la filosofía, se erige en una razón examinadora de los saberes propuestos por el gobierno, teología, derecho y medicina. Esta universidad es la que el trabajo de Said pone en cuestión, ¿sí? Algo así como que Said está poniendo en cuestión, ¿no?, la lectura kantiana de la universidad, ¿ya?, es decir, la universidad moderna, ¿no? Y es relevante haber puesto en Kant la filosofía como facultad menor en un tribunal de la razón que permite precisamente la evaluación de los saberes mayores, ¿no?, porque eso da origen precisamente a lo que llamamos ciencias sociales, históricas y las humanidades modernas, ¿no? Justamente esa universidad, ¿ya?, es la que Said pone en cuestión en la medida en que la erección de esta facultad menor habría impuesto una forma antropológica de corte universal cuyo derrotero más inmediato será la empresa colonial. En esta escena donde podemos encontrar la invención de las ciencias humanas, que tendrán el pensamiento de Renan y Dilthey un sentido. Me interesa detenerme aquí tan solo para mostrar cómo es que en ambos se juega una concepción de la ciencia de corte, entre comillas, antisemita, por así decir, y en qué medida sus respectivas ciencias, por un lado la filología en Renan y por otro lado las ciencias del espíritu en Dilthey, implicaban una estructura orientalista que exigía ir más allá de la figura del semita, que la figura del semita es una figura que se inventa en el siglo XVIII, ¿ya?, no es que existe naturalmente, se inventa en el siglo XVIII, ¿no?, y que permite, sin embargo, inaugurar la verdadera ciencia, ¿no?, entre comillas. En la introducción a las ciencias del espíritu, Dilthey plantea que el pensamiento de su tiempo está en un laberinto sin salida, entre la filosofía idealista alemana y la sociología francesa. La primera, dice Dilthey, hace de la idea y no de la vida su fuerza gestora, prescindiendo de la historia. La segunda hará de la vida, puramente naturalista y mecánica, el paradigma de la comprensión de lo social. En ese sentido, al igual como intentarán Marx y Engels, aunque en otro sentido completamente distinto, Dilthey exigirá la creación de una ciencia del espíritu que al tiempo que restituye el lugar de la vida bajo contexto histórico, más allá de la abstracción de la idea, implica un grado cualitativa y epistémicamente superior al mecanismo sociológico. De esta manera, las ciencias del espíritu no explican, dice Dilthey, sino que comprenden. No reduce la vida al paradigma naturalista, pero tampoco la idealizan a la trascendencia inane de la idea. Se fija en lo concreto, la vida en su contexto histórico. Sin embargo, en esa apuesta, Dilthey tiene que criticar
a las ciencias en Alemania, cómo se cultivan las ciencias en Alemania. ¿De dónde proviene, según él, el idealismo alemán que se cultiva en Alemania y que impide el paso a la ciencia? ¿No? Respuesta: de Spinoza. Pero precisamente porque provendría de Spinoza, en último término, su figura última se encontraría en el panlogismo presente en Averroes, el filósofo árabe del siglo XII. De esta manera, para inaugurar las ciencias de Alemania, se debería desechar la tradición árabe y judía que la empantanan en el panlogismo de Averroes y de Spinoza. En otros términos, se trata de desechar el pensamiento semita, como se entendía en el siglo XVIII y siglo XIX, ¿ya? Y urdir entonces un programa de colonización que concierne a la expulsión del semita al precio de fundar las nuevas humanidades. ¿Sí? O sea, ese es el intercambio, por así decirlo, ¿no? Bueno, Benjamin decía una cosa, no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie. En su texto Averroes y el averroísmo, un ensayo histórico, el joven Ernst Renan, que es la tesis doctoral de Renan, ¿ya?, con la cual se doctora de filología, Renan traza una operación similar, pero remitida a la filología como ciencia de lo histórico. Averroes nos dice: es importante considerarlo en el saber histórico, a pesar de que filosóficamente, dice Renan, ¿ya?, su pensamiento no aporta nada para nosotros. Es relevante la palabra nosotros, ¿no? La pregunta es: ¿por qué para Renan el pensamiento del filósofo árabe no aportaría nada? Porque desde su punto de vista, al ser árabe, ¿no?, al igual que Spinoza, que es judío, ¿cierto?, sería semita. Y estos últimos no piensan, porque desde su punto de vista son descritos como pueblos puramente religiosos. A diferencia del mundo europeo, ¿cierto?, que supuestamente piensa y cultiva la ciencia y la filosofía, los semitas no piensan, ¿no?, porque construyen grandes ideales religiosos. Son heterónomos, por lo tanto, a diferencia de los autónomos que serían los europeos. La fundación de las humanidades en Europa en el siglo XIX va de la mano con la consolidación del paradigma de la autonomía individual, ¿no?, la figura, ¿no?, del hombre individual, ¿no?, hombre masculino individual, ¿no? Estos últimos piensan y por eso no son capaces de conducirse en autonomía. Los semitas, en cambio, no, y por lo tanto, dice Said, por esa razón tienen que ser conducidos. La verdadera ciencia filológica tendrá que ser antisemita, entonces, si pretende contribuir al pensamiento, precisamente porque los llamados semitas no piensan. Tanto en Dilthey como en Renan me interesa lo siguiente, ¿no? La fundación de las ciencias humanas, lo que nosotros denominamos humanidades, implicaron una violencia antisemita que marca el destino colonial de Europa y de las mismas humanidades que vertían en las grandes universidades europeas. En otros términos, el antisemitismo es el reverso de la máquina antropogénica por la cual las viejas humanidades se pusieron a andar. Hay que decir que justamente este fue el punto ciego de Said. No haber entendido que su arqueología del orientalismo nos llevaba también, de manera paralela, a una arqueología del antisemitismo europeo, en la medida en que el semita era un término amplio, en el siglo XVIII y XIX, que se identificaba tanto judíos como árabes. Said lo dice, sin embargo, en la introducción al orientalismo, algo así, ¿no? Habría una convergencia, dice, entre el orientalismo y el antisemitismo europeo, plantea. Y sin embargo, no logra desarrollarlo, y tampoco volverá sobre ello más adelante. Justamente este aspecto es crucial para entender cómo las viejas humanidades no solamente estarían constituidas por esa violencia, sino que precisamente por eso serán radicalmente impugnadas por otras humanidades, otras formas de conocimiento, que emergerán en un sentido no metropolitano y que aquí vamos a denominar populares, ¿no?, y que me parece que siguen siendo vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Pues el tercer punto, humanidades populares, ¿ya?, conocimientos populares, ¿ya? Las humanidades populares no están necesariamente a la vista. Muchas veces no responden al archivo, pero sí son capaces de irrumpir y alterar a las humanidades modernas, introduciendo problemas y términos que éstas, en virtud de su lugar de enunciación, no podían contemplar.
Los procesos de descolonización que atravesaron el siglo XX impulsaron nuevas formas y pusieron en cuestión la máquina antropogénica de las humanidades clásicas, quebrando en este sentido la noción antropológica del humano sobre la cual se sostenían las ciencias históricas y las humanidades. Una antigua tradición, denostada por la historia de la filosofía moderna, que va desde Al-Farabi hasta Spinoza, establecía una diferencia importante relativa a la verdad entre la filosofía y la profecía. Los filósofos, dicen, acuden a la verdad desde la especulación racional y deberán estar en la cima de la sociedad para conducirla. Pero el pueblo no queda simplemente privado de la filosofía y del cultivo de la ciencia. Según Al-Farabi, cuestión que va a volver a plantearse en Averroes y en Spinoza, ¿no? Según Al-Farabi, para eso está la profecía. Esta última no funciona desde la especulación racional, sino desde la fuerza de la imaginación. Por eso los profetas le hablan al pueblo, pero a través de las imágenes. Sin embargo, la filosofía y profecía convergen en una misma verdad, porque la primera llega a ella a través de la razón y la segunda a través de la imaginación. Es fundamental en este sentido lo que se juega aquí. Se trata de la producción de un conocimiento de corte popular. ¿No? Es decir, el pueblo, digamos, remite a las imágenes de la profecía, ¿cierto? No a la especulación racional del filósofo, que cultiva su ciencia de manera esotérica entre los pares, ¿no? Eso dice Spinoza, eso dice Averroes, ¿no? Pero el pueblo, aunque no cultive la filosofía, no está exento de esa verdad que se cultiva, porque de alguna u otra manera le llega esa verdad a través de la profecía, el conjunto de leyes comunes, el etos común del pueblo, por así decirlo, ¿no? Hay tipo de conocimiento, está el reconocimiento de la existencia de un conocimiento popular, por así decirlo, ¿ya? En este marco, esta verdadera tradición de los oprimidos, a decir de Walter Benjamin, habría que pensar la cuestión de las humanidades populares entonces, a lo largo de esta tradición, y el modo en que éstas logran irrumpir hasta desarmar a las humanidades modernas y sus despliegues coloniales. En esta vía es necesario pensar entonces cómo el desplazamiento experimentado entre las viejas y las nuevas humanidades de corte gerencial fueron atravesadas por la irrupción de las humanidades populares que encuentran sus caminos en los procesos revolucionarios de descolonización, en la medida en que estos fueron la fuerza que empujó a la metrópoli a comenzar a pensar de otra manera y a quebrar con el legado de las viejas humanidades, en particular a poner en cuestión la noción antropológica del hombre en cuanto sujeto. Recordemos una frase de Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra. Para el pueblo colonizado, dice Fanon, el valor más esencial por ser el más concreto es primordialmente la tierra. La tierra que debe asegurar el pan y la dignidad. Pero esa dignidad no tiene nada que ver con la dignidad de la persona humana. Esa persona humana ideal jamás ha oído hablar de ella. Una crítica feroz al liberalismo, ¿cierto?, que de alguna manera mantiene sus colonias, ¿cierto?, pero erige en ideal la idea de persona humana, de derecho, etc. Pero los colonizados no tienen la menor idea de lo que significa en concreto esa persona liberal, ¿no?, esa persona humana. Entonces hay una crítica feroz y un descentramiento en Fanon de la noción de persona por la idea de tierra. ¿Sí? Lejos de la unidad sintética, entonces, articulada por la máquina antropogénica, desde Tomás de Aquino hasta la época moderna, que suponía la existencia de un hombre en cuanto sujeto, Fanon deja esa noción suspendida y muestra que todo resulta diferente para esto que se llama pueblo colonizado. Es justamente esta concepción la que irrumpe en las humanidades populares, a la luz de esta tradición árabe judía, ¿cierto? Una noción que cuestiona las formas dominantes del humanismo moderno y que tendrá a su vez, ¿no?, en los trabajos de la teoría crítica en Adorno y Horkheimer, de otra manera en la instrucción heideggeriana, de otra manera en la genealogía de Foucault, o de otra manera en la deconstrucción de Derrida, en los feminismos, ¿no?, y en las múltiples apuestas descolonizadores, por ejemplo en Abdelmalek, en Fanon, etc., o en Samir Amin, ¿ya? A pesar de las enormes diferencias entre estas aproximaciones, todas estas van a poner en suspenso al humanismo de las viejas humanidades. Y con esto, la función autoral, es decir, la idea del sujeto como autor de,
queda suspendida, derrotada, y el pensamiento vuelve al paradigma del comentario, del copista, ¿cierto? Antes que del tratado personal característico del sujeto moderno. Termino con el último punto, que se llama inframovimiento, porque lo que me interesa ahora es mostrar que, claro, asistimos al desplazamiento entre las viejas humanidades y la episteme gerencial, en la que se vuelven a inscribir esas viejas humanidades, pero de una manera rearticulada. Pero ese desplazamiento no se da de manera uniforme ni cronológicamente, sino que se da con un conjunto de luchas internas muy fuertes con las humanidades populares que interrumpen, ¿no? Y que están ahí alterando, ¿no? ese mismo desplazamiento, ¿no? Eso es lo que podríamos denominar humanidades menores también, es decir, humanidades populares, humanidades menores, ¿ya? O inframovimiento. Frente a la enorme revolución que plantearon las humanidades populares respecto de las viejas humanidades, durante el siglo XX me refiero, es decir, que quebraron básicamente con el derrotero de las viejas humanidades, tuvo lugar, sin embargo, una reconfiguración de los modos de producción del conocimiento, ¿no? Bajo la nueva égida neoliberal. Es aquí donde encontramos el proceso de restauración crucial por el que ya no será la gramática de Andrés Bello, sino el rediseño de Fernando Flores, como decía Guadalupe Santa Cruz, el que termina por imperar. Los medios de producción del saber se modifican y dan lugar a la nueva fase del capitalismo cognitivo y sus derivas imperiales. El vocabulario de la emancipación se sustituye por el de la libertad, el de la lucha por el del emprendimiento. Los términos ilustrados que dominaron en la escena de las viejas humanidades en la universidad moderna se modifican y la terminología gerencial se toma las aulas al punto que la propia universidad no se definirá más en relación a la construcción ciudadana y su dimensión estatal nacional, sino en virtud de la noción de calidad y la empresariedad, ¿no? El proceso sustituye a la otra figura del intelectual por la del investigador o del experto. ¿Ya? Estamos llenos de expertos, ¿no? Pero la figura del intelectual que plantea interrogaciones parece estar en la sombra, ¿no? Y así, la nueva burocracia financiera de corte planetario se va tomando espacio. Un nuevo régimen de verdad entonces se instala y las nuevas humanidades quedarán enteramente neutralizadas de su antigua función subjetivante. No será necesario producir al ciudadano de la República, como ocurría con las viejas humanidades y la gramática de Bello, sino al empresario de la economía global. Para eso las viejas humanidades quedan caducas y las nuevas asumen un conjunto de saberes teóricos y prácticos que se nutren de las ciencias sociales, las ciencias históricas y las humanidades, ¿no? Conformando esta suerte de episteme gerencial, que es un conjunto de saberes dispensables, ¿sí? Que funcionan, sin embargo, produciendo efectos de subjetivación, es decir, constituyendo determinados tipos de sujetos, ¿ya? Por ejemplo, el académico de esta época, nosotros los alumnos de esta época que estamos demandados por la indexación gigantesca, ¿no? En fin, ¿no? Y otras cosas, los concursos también, ¿no? ¿Por qué tiene que haber concurso para todos aquí? ¿Eh? Como que el sábado gigante se amplió. Lo que era un programa ahora resulta que es un paradigma. Termino con esto. Capitalismo cognitivo significa aquí circulación de lógicas de indexación, formas de acreditación sin fin, ¿no? Gramáticas dislocadas, ¿ya? Un rebaraje de los nombres, donde en muchas universidades ya no hay cursos, sino que hay créditos, ¿no? Léxico gerencial que se impone, ¿no? ¿Ah? Boloña, todo Boloña es eso, ¿no? De esta manera la Universidad Neoliberal había cooptado a las humanidades populares de la primera fase bajo formas identitaristas que constituyen el marco liberal, como si el choque de las fuerzas populares y no universitarias con la universidad hubiera terminado predominando, ¿cierto?, a la universidad en una ampliación necesaria para acoger y neutralizar al mismo tiempo a las mismas humanidades populares. Ahora, estas humanidades que habrían impugnado a las viejas serían sometidas al capitalismo académico y a sus lógicas gerenciales, ¿no? Más aún, la constitución del sujeto no pasará por las viejas humanidades, sino por las formas de saberes dispensables,
características de las viejas ciencias gerenciales. Por eso es que podríamos tener en muchos espacios universitarios, se da la aparición del experto en Fanon o el experto en Said, pero que nunca dice nada sobre Palestina o sobre otro tipo de circuitos, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente hay una neutralización ahí que funciona bajo el mando del capitalismo académico. Entonces, a eso me refiero, que hay una neutralización, pero al mismo tiempo una instalación de esas humanidades populares dentro de la universidad que altera el léxico, ¿no? Sin embargo, entonces, a pesar del retroceso de las viejas humanidades por las nuevas ciencias gerenciales, existen prácticas y formas de imaginación que constituyen la vertiente de las nuevas humanidades populares, que nuevamente quiebran con la noción de lo humano y ponen de relieve prácticas ensayísticas no ajustadas a la indexación, problemas en los que lo humano nuevamente se encuentra con lo no humano, ¿no? Esta es la cuestión interesante. El momento de encuentro complejo entre lo universitario y lo no universitario, entre lo humano y lo no humano. Existen luchas, entonces, al interior de las propias instituciones del conocimiento y fuera de ellas, que también impactan en su propio interior. Por ejemplo, la propuesta de Rossi Braidotti de pensar un feminismo posthumano, más allá del feminismo liberal y socialista, que apuntan a la igualdad, constituiría, entre otras cosas, parte de esas luchas. El desplazamiento experimentado en la actualidad entre las viejas y las nuevas ciencias gerenciales, entre las humanidades modernas, ¿no?, y la episteme gerencial, se encuentran siempre con un inframovimiento que se sustrae a sus lógicas. Las humanidades populares, que portan nuevas prácticas, otros discursos y lugares de enunciación, y que no solamente se dejan capturar de manera fácil al interior de la trama universitaria, sino que una vez adentro, también ellas pueden alterarla con la potencia de su singularidad, ¿no? Plantean, ¿no?, el hecho de que la otrora pregunta formulada por las humanidades populares, que ponía en cuestión al humanismo, resulta más pertinente que nunca, ahí donde la diferencia entre lo humano y el capital se ha abolido en la forma antropológica del neoliberalismo que introduce la figura del capital humano, ¿no? Es decir, el neoliberalismo es una antropologización total del capital y al mismo tiempo una capitalización completa de lo humano, ¿no? Es como entonces el pensamiento de Hayek es muy parecido, no podría decirlo así, ¿no?, al pensamiento de Hegel del siglo XIX, donde Dios se identifica enteramente con la historia humana, pero acá la historia humana se identifica enteramente con el capital, ¿no? O sea, como la pregunta es que después de Hegel vino un Marx, y bueno, ¿dónde está nuestro Marx? Esa sería como la pregunta. En ese sentido, volver a escuchar, ¿no?, lo que los cuerpos traen al presente, nos puede arrojar hacia una zona tan fértil como desconocida. La imaginación en la que cultura y naturaleza, humanidad y animalidad, es decir, lo humano y lo inhumano, se diseminan en una misma textura material. Imaginación, es decir, el campo heterogéneo al régimen universitario, pero fundamental para ese inframovimiento del presente. La imaginación sería precisamente lo que se sustrae, pero que al mismo tiempo está abriendo un campo de lucha en el campo epistémico contemporáneo. Muchas gracias. Con un aplauso más fuerte, por favor. Agradecemos la charla de nuestro invitado y les contamos a los asistentes que antes de finalizar este hito queremos comentarles que este registro audiovisual que se está desarrollando en este momento va a ser difundido a través del canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades para que las tres facultades que son parte de este proyecto puedan difundirlo también. Finalmente les invitamos a pasar y disfrutar de los cielos afuera de la sala multipropósito a un costado de este edificio. Muchas gracias a todos.
presento, soy Sergio Mancilla, profesor de literatura y de otras materias inclasificables, y lo digo literalmente, Alquímicas. que se ubican dentro de la etiqueta de ciencias humanas cabe un cuarto año. Esa es la realidad. Mira, yo pensaba, mientras te voy a hablar, que la realidad o la constelación de realidades de las que se ocupan las llamadas ciencias humanas, en su versión humanidades, ciencias sociales, artes, constituye, voy a usar una metáfora de Leodoro, el oxígeno invisible que une y al mismo tiempo separa las colectividades humanas. O sea, la colectividad humana existe porque hay humanidades en la realidad de la vida, llámense populares, subalternas, coloniales, postcoloniales, ancestrales, liberales, académicas, lo que sea. Pero existe. El problema de las humanidades, y por eso es que es tan difícil, que tú lo mencionaste de paso, es que por un lado funcionan como la argamasa para pegar una colectividad constituyendo, por ejemplo, identidades, pero por otro lado funcionan también como granadas que explotan para cruzar los límites de esas mismas identidades. Entonces, por un lado es un orden, entre comillas, y por otro es, vamos a decirlo así, un desorden, haciendo una simplificación grosera, pero para entenderse. Entonces, ¿dónde estamos nosotros, los profesores de las universidades? Yo me he pasado la vida, literalmente la vida, alegando a veces el valor que tiene la literatura para la conformación, no del espíritu humano, sino para entender cómo funciona el sentido de las cosas. Porque al final de cuentas, después de todo, la gente necesita construir sentido sobre el mundo, sobre su mundo. Y también entender que ese sentido que construye no es completamente satisfactorio, que siempre le falta algo, porque siempre están emergiendo realidades nuevas a las cuales hay que inventarles todo el tiempo un discurso nuevo, un lenguaje nuevo. Yo también soy escritor, así que entiendo perfectamente esos dilemas. No te quiero hacer ninguna pregunta, solo compartir esta especie de comentario desordenado y aleatorio, porque me parece completamente pertinente lo que has dicho, simplemente agregar a punto de humanidades populares, digamos, en el caso chileno o latinoamericano, donde la presencia indígena en distintas variantes es una cuestión fundamental, digamos, pero que permea a la sociedad blanca en la forma de mestizaje de distintos pelajes y calibres, de manera que nadie aquí, en este lado del mundo, puede decirse que no es puro. O sea, somos semitas, antisemitas al mismo tiempo, liberales y no liberales por otro. Y claro, o sea, la lógica gerencial siempre va a ser desbordada por las humanidades. Y ese es un problema que también tenemos nosotros, porque eso implica que nosotros, como profesores de humanidades, siempre vamos a tener un problema sin solución, creo yo, para insertarnos en la lógica gerencial. Sí, podemos hacer una colección de comentarios, preguntas y trataré de hacer algo. Muchas gracias por lo que comentaste y me pareció muy interesante, concuerdo con gran parte de todo lo que... Yo vengo de la Facultad de Arquitectura y Artes, concretamente del Instituto de Arquitectura. Y entonces, claro, cuando uno ya habla de la ciudad y habla de los espacios humanos, cada vez se habla más de indicadores, ¿no? Y se habla más de proyectos y de este tipo de cosas que tú bien pusiste en evidencia. Y claro, nosotros también tenemos estas intuiciones, me sumo desde la arquitectura y desde el urbanismo, desde la ciudad, de que
estamos atrapados en cierta medida, ¿no? Entonces, claro, de repente uno ve estas luces de esperanza. Acaba de fallecer Enrique Dussel, ¿no? Ayer. Él es una, no sé, Silvia Rivera Cusicanqui, y así una serie de latinoamericanistas que pueden orientar un poco el camino, al menos para los arquitectos y las arquitectas. Quería preguntarte ahí, ¿cómo, o sea, cuál es la llave para este sentido, ¿no? Me pareció muy disruptiva tu charla también, porque no es lo obvio, ¿verdad? No es, además, un poco contradictoria, porque estamos dentro de un proyecto pagado por un sistema hipercapitalista que permite traer a un señor que habla contra el mismo, ¿no? Y además me pusieron un hotel para ellos. Seguramente está. Y viajamos en primera clase a veces. No, eso nunca aquí. Pero me refiero que en general somos unos privilegiados y estamos en este sistema académico produciendo cosas y tratando de salir. Nos ha pasado con los estudiantes, y ahí quiero ir un poco a la pregunta: ¿cómo hacer para no romper este cristal de las humanidades populares, que parece un cristal muy frágil cuando uno lo quiere estudiar o tomar, ¿no? Nos ha pasado en los barrios, hemos hecho análisis en los barrios de microespacios, queremos hablar de microurbanismo y de cosas así, pero lo rompemos cuando lo tocamos, ¿no? O sea, algo pasa, se invade. Somos invasivos, porque estamos absorbiendo, incluso cooptando estos saberes populares sin quererlo, quizás, ¿no? Y viene esta idea del extractivismo y nos sentimos culpables. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta. Bueno, no tengo idea. No sé. Lo que quizás partiría con dos cuestiones que aparecieron en el comentario de Sergio, que son muy interesantes. Claro, la primera tiene que ver con la producción identitarista que genera, por así decirlo, el aparataje gerencial del dispositivo universitario. Entonces, claro, hay un enfrentamiento entre lo que llamaríamos la singularidad de las formas de vida y las identidades, ¿no? Esas singularidades no caben en ese marco identitario, ¿no? Y la universidad hace todo lo posible para traducir y al mismo tiempo, bueno, hace todo lo posible para traducir, pero es una forma al mismo tiempo de cooptación, digamos. Entonces, la pregunta que tú planteaste, que es una pregunta ética, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? Bueno, en esa pregunta uno puede tener, digamos, varias respuestas, ¿no? Pero en el caso de algunos profesores, ¿no? Donde me incluyo, tratamos de vivir en el límite ahí, ¿no? No para traducir y no para servir de puente, sino para impugnar, ¿no? Y abrir más brechas, por así decirlo, ¿no? Es decir, ahí es donde nos dejamos atravesar, por así decirlo, por esa desarticulación, en el fondo, ¿no? que es las humanidades populares. O sea, es muy interesante. Le llamamos humanidades populares, pero es muy mal nombre, porque bien, tú trajiste el ejemplo de, qué sé yo, ciertas culturas que uno podría encontrar donde la figura del hombre en cuanto sujeto está completamente desplazada, por ejemplo. Entonces, lo interesante de las humanidades populares es precisamente que interrogan el núcleo de las humanidades hegemónicas, ¿no? que es precisamente la figura de lo humano, ¿no? una figura de lo humano, ¿no? Entonces, lo interesante ahí es cómo lo universitario, ¿no? y particularmente el campo de las humanidades, puede atreverse a chocar permanentemente, a incomodarse permanentemente con esta pregunta que plantea, digamos, esto que denominamos humanidades populares. Entonces, lo interesante es que no tiene solución, y como no tiene solución, plantea permanentemente una pregunta, ¿no? Y yo creo que hay que escuchar esa pregunta. Esa es una voz que está ahí, ¿no? Y la pregunta que habría también hacer es, ¿en qué medida, ¿no? ciertas epistemes universitarias podrían escuchar esa voz, ¿no? Pero quiero ser bien riguroso en esto. Sí,
estaría de acuerdo en parte con Silvia Rivera, qué sé yo, pero me parece que también la cuestión de colonial tiene un problema universitario, ¿no? El problema de colonial tiene un problema universitario, que es que terminó siendo una suerte de tesis inversa a la tesis del choque de civilizaciones de Huntington, digamos, que en vez de reivindicar, por así decirlo, el americanismo enfrentado a otro tipo de identidades culturales, reivindica las otras identidades culturales, digamos, también en el marco identitario. Entonces, la cuestión clave de entender ahí que la cuestión identitaria es ya una producción biopolítica, ¿no? Es ya una producción que viene a capturar a esto que denominamos humanidades populares, que en realidad es una singularidad que se sustrae a la producción identitaria, ¿sí? Ahora, ¿por qué no hay respuesta directa? Básicamente porque es un terreno de disputa. Y a mí me parece que la universidad, la institución universitaria, ¿ya?, que se funda alrededor de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, ¿no?, en el mundo latino, por ejemplo, es curioso esto, la universidad se funda al mismo tiempo con la Inquisición, ¿ya? Porque de alguna manera la Iglesia Católica quiere, digamos, controlar el pensamiento de la élite que va a la universidad y que forman sus cuadros intelectuales para la Iglesia, y por otro lado quiere controlar a los pueblos, al mundo popular, con la Inquisición, ¿no? Son los dos aparatajes que están al mando de los dominicos, ¿sí? Pero la universidad tiene un problema, no solamente la Inquisición, que por supuesto en la época contemporánea se traduce en nuestra nefasta experiencia de la Operación Cóndor y todo eso que es la Nueva Inquisición, ¿no? Pero la universidad particularmente tiene un problema, que es que la universidad nace con una disputa interna, con una fisura interna, que es que, digamos, por un lado la Iglesia quiere armar de la universidad un dispositivo de producción de cuadros intelectuales para la burocracia, pero por otro lado el pensamiento se sustrae, el cultivo de la filosofía, la llegada de los textos árabes, etc., impugnan eso mismo que la Iglesia quiere de alguna manera defender. Y se produce una especie de COVID en el siglo XIII, que en vez de usar mascarilla usaban censura para los textos, ¿no? Y entonces, no, que Aristóteles no hay que leerlo, o hay que leer un poquito de Aristóteles, pero no se puede leer Aristóteles si tú quieres leer la Biblia, etc., ¿no? En esa época leer Aristóteles significa leer a los árabes, como lo mismo, ¿ya? Y hay una cuestión clave ahí, que es que, claro, los árabes te decían, se puede ser feliz en la tierra, se puede ser feliz en la tierra. El modelo del filósofo, tal como aparece en Aristóteles, se puede ser feliz en la tierra, solo cumple determinadas cosas. Y por supuesto la Iglesia, que nos quiere amargar la vida, dice siempre no, eso es imposible, digamos, ¿no? Entonces, la disputa política que se produce ahí muestra que ya la universidad, incluso la Universidad de París, cuando se inaugura, ¿no?, se inaugura con una huelga general de profesores y de estudiantes al mismo tiempo. Una huelga general de la cual emerge la autonomía universitaria, que paradójicamente después Napoleón la va a abolir, ¿no? Cuando la Universidad de París se transforma en la Universidad Imperial, ¿no? Pero se abole, por así decirlo, surge al revés, ¿no?, la autonomía universitaria. A propósito de esta huelga general, que muestra que la universidad es un campo de disputa, y que por lo tanto a la universidad le llegan preguntas siempre incómodas, y yo creo que es la única manera de resguardar, ¿no?, la vitalidad del conocimiento, ¿no?, el hacerse cargo de preguntas radicalmente incómodas. El problema es que la universidad tiene el doble mecanismo de hacer circular esas preguntas incómodas, pero al mismo tiempo funcionar como dispositivo inquisitorial, ¿sí? Tiene esa doble cuestión, ¿no? Todo el trabajo de Tomás Kuhn sobre la filosofía de la ciencia tiene que ver con eso, en cierta manera, ¿no? El paradigma, ¿no? Los científicos son dogmáticos, no son tolerantes, como frecuentemente ellos dicen de sí mismos. Los académicos dicen de sí mismos que somos, nosotros decimos que somos súper tolerantes, ¿no? Hay que preguntarles a otros si efectivamente somos así, ¿no? Eso podría responder de manera muy, muy, muy precaria. Muchas gracias, Rodrigo, por la charla, que tiene como un efecto medio terapéutico, no porque nos tranquilice, sino que porque confirma ciertas contradicciones y ciertas cosas
que nos avisan en este momento frente a este proyecto, que lo que busca es dialogar. Entonces yo creo que igual da una clave en lo que presenta, sobre todo al final, que es esta idea de imaginarse, que es muy interesante porque, no sé, acá los colegas, no sé, Sergio se imagina el sur y las escrituras del sur hace rato, un trabajo bien potente ahí. Leonardo se imagina los espacios micro en Valdivia que no tienen nada que ver con lo que vemos, con la costanera, el puente y toda esa parte como turística, sino que hay otros espacios que se construyen y se construyen cotidianamente. María José trabaja acá también con el cine y la educación también en esta área donde hay un trabajo súper potente. Todas esas imaginaciones, esas construcciones están operando en este momento y eso me tranquiliza personalmente, más allá de la universidad como constructo, como estructura, etc. Entonces cuando hablabas pensaba mucho en una película de Pasolini, que no sé si la conoces, que se llama Apuntes, no, pero más bien Apuntes para una Orestiada africana, donde él hace un análisis de la arquitectura de unas universidades en un país de África, no me acuerdo cuál es. Entonces él ya está sacando todo el rollo solamente a partir de la arquitectura, de lo que está ocurriendo en ese momento en África, que en estos procesos como de independencia, digamos, y cómo ya está metida la cuestión todavía colonial a partir de estas construcciones, y lo analiza justamente en la dimensión como estética de esta arquitectura y en una vitrina muy parecida a la nuestra por lo demás. Entonces esta idea de buscar otras maneras de decir, otras maneras de comunicar, ¿no? Y la imagen ahí, como yo soy parte de la Escuela de Creación Audiovisual, es fundamental porque la imagen siempre se escapa de este sentido que proponía Sergio, que suele ser pensado como racional desde la universidad, incluso desde las ciencias sociales, y que a veces, no sé, la imagen puede traer como esta distorsión o esta dificultad de decir exactamente lo que se ve o cómo se ve. Eso también nos obliga a movernos un poquito, porque en el diálogo siempre se van estableciendo jerarquías, en el diálogo interdisciplinar. Entonces a veces pensamos que los científicos no imaginan, como los matemáticos están imaginando igual que los artistas. Entonces lo que propone es como, no sé si puedes decir algo más acerca de este imaginarnos. Sí, no, se me ocurría, digamos, dos cuestiones. Dos cuestiones que están vinculadas, totalmente vinculadas. Justamente, digamos, Pasolini, ¿no? Una de las reflexiones más decisivas, más profundas, seguramente, de la segunda mitad del siglo XX es la que hace Pasolini sobre la emergencia del fascismo, ¿no? Particularmente lo que él denomina fascismo, que precisamente responde a esta mutación antropológica, como le llama él, en la que el lenguaje, la lengua, deja de ser expresiva. Por ejemplo, la lengua italiana, ¿no? Se está refiriendo al italiano, que desde el punto de vista de Pasolini, ¿cierto? Dante, que inaugura la lengua italiana, ¿no? Constituye a una lengua ontológicamente expresiva, no comunicativa. Es muy importante, ¿no? Una lengua expresiva y no una lengua comunicativa. Es decir, es la lengua de un poeta, no la lengua, por así decirlo, de un profesor, ¿no? Que quiere comunicar algo. ¿Okay? Entonces, la mutación antropológica que se produce en el capitalismo industrial avanzado para Pasolini es justamente lo que trastorna completamente es la lengua, un poco como lo que decía la Guadalupe, ¿no? Cuando la Guadalupe dice, ¿no? Bueno, pasamos de la gramática de Bello al rediseño cibernético de Flores, claro, ahí está la destrucción de la dimensión expresiva de la lengua, en el sentido de Pasolini, y la emergencia de esta mutación antropológica en el que se sostiene el capitalismo industrial avanzado, ¿no? Eso decía de Pasolini, ¿no? Entonces, ahí la cuestión clave es entender que la lengua expresiva, ¿no? El carácter, o sea, que las humanidades, ¿no? Remiten a la lengua, ¿no? Y la primera pregunta que habría que formular es si hay algo así como lengua, ¿no? La lengua es ya una construcción estatal que supone la instalación de una forma universal, ¿no? Y yo diría que uno podría fragmentar esa lengua y mostrar que en realidad nunca hay lengua, sino como una producción política, ¿no? Más bien lo que hay es siempre dialectos y que tienen un carácter expresivo en ese sentido, ¿no?
Y en ese sentido, respecto a la segunda cuestión, que me parece importante seguir el hilo de Pasolini ahí, ¿no? Porque esto que denominamos conocimiento o humanidades populares podría perfectamente inscribirse precisamente en aquello que está desechado por la historia, en ese resto que sobra, en ese sobrante de la historia, ¿no? Que no cabe en la exigencia cibernética o informacional, ni siquiera comunicativa, sino que informacional, ¿no? Que se tiene hoy día del lenguaje, ¿no? Y entrar también en esta otra tradición a la que yo hacía referencia, que es esta otra tradición filosófica, que es la que yo trabajo en seminario y hago que los estudiantes les duele la cabeza con la cuestión, que tiene que ver básicamente con el estatuto de la profecía como campo de la imaginación, ¿no? Y donde desde ese punto de vista el conocimiento es completamente imposible sin la imaginación. Y el problema que tenemos es que hay una cierta modernidad cartesiana que precisamente desechó la imaginación como derrotero del conocimiento, ¿no? Eso está en las meditaciones de Descartes, ¿ya? No, pues la tradición averroísta o espinosista, que es casi la misma, ¿ya? Lo que viene a mostrarte es que no hay diferencia entre ciencia y poesía. Que en el fondo la textura del pensamiento es la imaginación. Que uno cuando piensa compone imágenes, ¿no? Bueno, otro día me pueden invitar a hacer un trabajo sobre errores acá. Pero lo interesante es que en esa tradición justamente no hay una partición ontológica entre formas de imaginación y por lo tanto puramente expresivas de la lengua, ¿no? Como lo piensa Pasolini, y formas puramente representacionales, como lo pensaría, qué sé yo, el colonialismo europeo, ¿te fijas? Sino que esa dicotomía se neutraliza, se desactiva, porque hay un flujo continuo que resulta indistinguible, ¿no? La diferencia entre razón e imaginación, en ese sentido, ¿no? Entonces, entendiendo en esa lógica, ¿no? Que la imaginación es una fuerza de transformación de las cosas, y al mismo tiempo que el pensamiento, por tanto, ¿no? Solo puede acontecer ahí donde tiene lugar la imaginación. Entonces, la pregunta es si en la universidad se piensa, ¿no? O sea, sí se imagina. Exactamente, ¿no? O sea, habría que volver a plantear esa cuestión, porque se supone que nosotros para la sociedad tenemos un cierto prestigio, que es que uno va a los hoteles, a los taxis, el profesor, como está profesora, ¿no? Y se supone que pensamos algo o sabemos algo. Entonces, hay todo un trabajo por hacer de desarticulación del simulacro del propio saber, ¿no? Y entonces también hay un trabajo grande que hacer en ese sentido, en establecer una diferencia también entre saber y pensar. No es lo mismo saber y pensar. Frecuentemente tenemos muchos colegas que saben mucho, pero que no piensan nada.